En nuestra noche de bodas, Sara me pidió que durmiéramos separados. Dijo que estaba demasiado cansada. Me pidió que esperara un poco, pero cada noche, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, bajaba a escondidas al sótano. Cuando volvía a subir, siempre se daba una ducha, y un olor extraño se quedaba impregnado en ella, algo que no lograba identificar. No era exactamente malo, simplemente raro. Le pregunté qué hacía allí abajo. Yoga, me dijo. Yoga, en medio de la noche, en el sótano. No podía soportarlo más. Una noche, la seguí silenciosamente por las escaleras. Me descubrió a mitad de camino, se dio la vuelta y me agarró del brazo firmemente. Vuelve arriba ahora mismo, no puedes bajar ahí, o nos divorciamos. Me agarré a la barandilla con mucha fuerza porque me sentía muy frustrado. Temblaba de impotencia. Mis padres nos compraron esta casa como regalo de bodas. Esta es mi casa, mi sótano. ¿Quién se cree que es para decirme a dónde puedo y no puedo ir? Respiré hondo. ¿Así es como le hablas a tu marido? Ella todavía me sujetaba fuertemente del brazo. Mark, vamos arriba. Te lo explicaré todo en la habitación. ¿Por qué no puedes explicarlo aquí? Señalé hacia el sótano completamente a oscuras. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Acaso no tengo derecho a saber qué está pasando en mi propia casa? Estoy haciendo yoga. Es mi espacio privado. Simplemente aún no es el momento de compartirlo. Bajó un escalón, bloqueando mi camino. ¿Por qué no? Se puso a la defensiva. Bien, como sea. ¿Pero de verdad tenías que hablarme así? Acabamos de casarnos. Se mordió el labio. Me alteré un poco. Ya sabes cómo soy. Soy directa. Estás acostumbrado a eso. Resoplé y volví a subir las escaleras. Bien. Esperaría hasta que ella se fuera a trabajar mañana. Entonces descubriría qué estaba pasando realmente allí abajo. Fuera lo que fuese, llegaría al fondo del asunto. De vuelta en la cama, di 1000 vueltas. No podía dormir. Tenía que haber algo raro sucediendo allí abajo. Algo serio. Algo de lo que Sara no quería que nadie se enterara. La miré. Ella también estaba despierta, simplemente mirando al techo, perdida en sus pensamientos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Recordé lo sorprendido que estuve cuando me invitó a salir por primera vez. Era preciosa. Montones de chicos iban detrás de ella. ¿Y yo? Yo solo era un tipo del montón sin nada especial. ¿Qué fue lo que vio en mí? Me dijo que le gustaba mi amabilidad, mi naturaleza tranquila, la sensación de paz que le aportaba. Creí cada palabra. En aquel entonces, pensaba que era el tipo más afortunado del mundo. Pero si todo eso era cierto, ¿por qué me rechazaba cada noche? Ahora soy su marido. ¿No se suponía que esto debía ser diferente? Extendí la mano, queriendo acariciarle la mejilla. ¿Qué estás haciendo? Se apartó bruscamente como si se hubiera asustado. Luego me miró con mucho disgusto, como si fuera una persona extraña. Entonces lo entendí. Me di la vuelta, lleno de indignación. Dijiste que necesitabas tiempo. Dije que todavía no podíamos tener tanta cercanía. Lo entiendo, pero ¿por qué te alteras tanto cuando solo te he tocado? Es psicológico. Estoy buscando un terapeuta. Tienes que ser paciente. Me dio unos toques en el hombro con el reverso de su teléfono, sin usar su mano. Dame 6 meses. Prometo que las cosas mejorarán. Me dio unos toques con su teléfono. Ni siquiera podía usar su mano. ¿De verdad le incomodaba tanto? Suspiré y me di la vuelta. ¿Qué otra opción tenía? La verdad es que le había dado todo a Sara desde el primer día. Le gustaban las joyas, así que le compré collares caros. Quería viajar, así que la llevé a todas partes. Mencionó las inversiones, así que la apoyé. Le di todo lo que tenía, y esto es lo que obtuve después de la boda. Todo tenía que estar conectado a ese sótano. Tenía que descubrir qué había allí abajo. Llegó la mañana. Preparé el desayuno, los favoritos de Sara. Se mantuvo distante, comiendo en silencio, como si yo fuera un empleado en lugar de su marido. Después del desayuno, la llevé al trabajo. Ambos trabajábamos en ventas en Serenity Scents, una empresa de perfumes. Después de que ella entrara al edificio, le dije a un compañero que tenía que hacer un recado y tomé un taxi de vuelta a casa. Corrí hacia las escaleras del sótano y me quedé helado. La puerta del sótano era diferente. Alguien la había reemplazado por una puerta reforzada que tenía una cerradura de combinación. Sin ese código,
No había forma de entrar. Saqué mi teléfono, tomé una foto y empecé a buscar en internet cómo abrir este tipo de cerradura. ¿Qué estás haciendo? Era Sara. Estaba en la parte superior de las escaleras. Me había seguido a casa. Bajó corriendo y me dio un fuerte empujón para apartarme de la puerta. ¿Qué te dije? ¿Me estás empujando? Me acomodé la ropa, muy ofendido. ¿Qué te dije? Esta es mi casa. Y has cambiado la puerta sin siquiera decírmelo. Levantó la mano para quitarme el móvil. Lo esquivé y di un paso atrás. Voy a llamar a seguridad. Mi orgullo estaba herido. Apenas llevábamos un tiempo casados y ya me estaba tratando así. Sara entró en pánico y me agarró la mano. ¿Por qué vas a llamar a seguridad? ¿Por qué no me dejas entrar en mi propia casa? ¿Por qué me has empujado? Solo estaba actuando por impulso. ¿Te dio un impulso y por eso me empujaste? Intenté soltarme. Suéltame. Voy a pedir ayuda. Me agarró con más fuerza. ¿De verdad es necesario llamar a alguien? Si esto no está funcionando, podemos divorciarnos. ¿Divorcio? Di un paso atrás. Las cosas estaban mal, pero no creía que estuviéramos a nivel de divorcio. Y si nos separábamos, esta casa se dividiría. La inversión de mis padres se echaría a perder. Si nos divorciamos, me quedo con la mitad de esta casa, añadió Sara. Si no quieres un divorcio, las cosas se quedan como están. Ahora vuelve al trabajo, lo pensé. Luego le lancé una mirada muy molesta y subí las escaleras. Vuelve. Me detuve. Me has faltado al respeto. ¿No me debes una disculpa? Estaba tan furioso que golpeé la barandilla con fuerza. Me lastimé los nudillos por el impacto. Le di una última mirada y me fui. Mark, te ves muy cansado. Cuando regresé a la oficina, mi compañero David lo notó enseguida. Lo dijo con un guiño. Forcé una risa. Ojalá ese fuera el problema. La verdad era mucho más complicada. Mañana es sábado, me recordó David. Actividad de integración de la empresa. Es para toda la familia. Trae a tu esposa. Faltar podría afectar nuestro bono. Me importaba mi bono. Si Sara va, yo iré. Acabo de preguntarle. No va a ir. Ambos perderán el bono de este mes. Déjame hablar con ella. Caminé hacia su cubículo. Estaba charlando con unos compañeros sobre un pequeño accidente que había ocurrido fuera de nuestro edificio meses atrás. Un conductor rozó el coche de unos compañeros de trabajo y se fue. Nunca encontraron al tipo. Le pregunté en voz baja, ¿vas a ir mañana? No, dijo con frialdad. Perderemos nuestro bono. ¿Y qué? No creo que debamos tirar el dinero por... ¿Hablas en serio? Deberíamos ir... Nuestra discusión resonó por toda la oficina. Todo se quedó en silencio. Todo el mundo se nos quedó mirando. Mi cara ardía de vergüenza. ¿Qué más se podía decir? Me alejé. En ese momento, cada ilusión que había tenido sobre Sara se apagó. Todos esos sueños sobre nuestro futuro juntos desaparecieron. Siento haberte presionado con eso, dijo David cuando volví. Asentí. Entonces recordé algo. Le envié la foto que había tomado. David, ¿tú conoces gente? ¿Puedes ayudarme a averiguar cómo abrir este tipo de cerradura? La miró y asintió. Conozco a un tipo. Le preguntaré. Esa tarde, mientras preparaba la cena, revisé la aplicación de las cámaras de seguridad. Seguía sin funcionar. ¿Habría sido Sara? Llegó a casa con una caja de pastelería. Actuando raro al respecto, escondiéndola, metiéndola en la despensa, alcancé a echar un vistazo. Un elegante pastel de mousse francés. No era el cumpleaños de nadie. ¿Qué estaba pasando? En la cena, apenas hablamos. Actuaba como una clienta de restaurante. Yo me sentía como el camarero. A la hora de acostarnos, me estaba masajeando la mano lastimada. Ella estaba allí tumbada, ignorándome. ¿Qué has decidido?, preguntó de repente. Me sobresalté. ¿Sobre qué? El divorcio. ¿Lo has pensado? Resoplé. ¿Tú qué crees? ¿De verdad quieres uno? Silencio. Si no eres feliz, dilo sin más. No te detendré. Su expresión se ensombreció. Solo vete a dormir. Dijiste que te diera tiempo, que las cosas mejorarían. ¿Recuerdas? Ya veremos, me respondió cortante. Estoy cansada. Apagué la luz. Compartíamos la misma cama, pero vivíamos vidas separadas. Una pura tristeza. Pero por ahora, tenía que aguantar. No tenía otra opción. Debí quedarme dormido.
Algo me despertó en medio de la noche. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Giré la cabeza. Sara no estaba. Empecé a levantarme. Sentí mi muñeca izquierda pesada. Tiré. Había una cinta gruesa de tela cerrada alrededor, atado al poste de la cama. Tiré con fuerza. No se soltó. Me había atado para ir al sótano. Ni siquiera me estaba tratando con respeto. ¿Qué clase de matrimonio era este? Entonces oí pasos. Estaba volviendo. Me dejé caer y cerré los ojos. Fingí dormir. Sara se acercó de puntillas. Me levantó la muñeca. Desató la cinta. La guardó. Se acostó. Me dio unos toques en el hombro con su teléfono para comprobar si estaba despierto. No me moví. Exhaló con alivio. Olí su gel de ducha y a pastel. Y ese olor extraño de nuevo. ¿Se había llevado el pastel al sótano? ¿Estaba comiendo pastel mientras hacía yoga? ¿O había alguien más ahí abajo? A la mañana siguiente, revisé el cubo de la basura. Allí estaba la caja del pastel. Entonces, ¿quién se había comido el pastel? ¿Estaba Sara escondiendo a alguien allí abajo? ¿Otra persona? La sola idea me causaba mucha ansiedad. Mi corazón latía a 1000 por hora. Mi amigo puede abrir esa puerta. David me detuvo en cuanto llegué a la oficina. Le pedí que bajara la voz. Una vez que los compañeros se fueron, lo aparté a un lado. Necesito otro favor. Le expliqué mi plan. Asintió. Déjamelo a mí. Y se fue. Yo me quedé y esperé. Sara no dejaba de mirarme de reojo, observándome, asegurándose de que no planeara colarme en casa de nuevo. A las 11:00, David me envió un mensaje de texto. Lo siento, no pudimos abrirla. Parecía que había alguien dentro, justo cuando casi la teníamos. La volvieron a cerrar desde el otro lado. Se me hizo un nudo en el estómago. Habíamos subestimado a Sara, o a quien quiera que estuviera en ese sótano. ¿Debería llamar a las autoridades? Si lo hacía y no encontraba nada, nuestro matrimonio estaría destruido. Si no lo hacía, nunca sabría qué había allí abajo. Después del trabajo, llevé a Sara a casa. Tan pronto como aparqué en la entrada, se abalanzó sobre mí, tirándome de la ropa, sacudiéndome los hombros, sin previo aviso, muy alterada. ¡Qué demonios! Traté de apartarla. Ella no dijo ni una palabra, simplemente seguía sacudiéndome con más fuerza. Me sentía acorralado. Me abrumaba la situación. Tenía miedo de que esto se saliera totalmente de control. Torpemente busqué el cinturón de seguridad. Intenté abrir la puerta. Me agarró del brazo con una mano y siguió forcejeando con la otra. La tensión era demasiada. Grité pidiendo que se detuviera. Me tapó la boca con la mano. Entonces recordé un llavero grande que había en la guantera. Lo agarré y lo mantuve en alto para asustarla. Dio un grito agudo y finalmente retrocedió. Busqué aire desesperadamente. Tenía los ojos muy abiertos. Su muñeca izquierda estaba rasguñada. Se había arañado levemente con las llaves. ¿Por qué te pones así?, grité. Te lo tenías merecido, me espetó. ¿Merecido el qué? Sabes perfectamente por qué estoy así. Ella sabía lo de la puerta. Eres un entrometido, me señaló con el dedo. Te advertí que te mantuvieras alejado del sótano. Esta es mi casa. Mis padres la compraron. Las palabras salieron de mi boca como un disparo. Y al instante que las dije, vi algo cambiar en el rostro de Sara. No era miedo. Era otra cosa. Era cálculo. Se acomodó el cabello. Respiró despacio. Y cuando volvió a mirarme, ya no había rastro de la furia de hacía un momento. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me observó con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer. La de alguien que está midiendo exactamente hasta dónde puede llegar. Tienes razón, dijo al fin, con una calma que me resultó más inquietante que el forcejeo. Tus padres la compraron, y tú me la diste a mí como regalo de bodas. ¿O no recuerdas haber firmado los papeles? Se bajó del coche sin más, entró a la casa, y yo me quedé ahí sentado, con el llavero todavía en la mano, preguntándome cómo era posible que en cuestión de segundos yo hubiera pasado de ser la víctima a sentirme el culpable. Eso era Sara. Esa era su habilidad más afilada. Entré unos minutos después. Ella ya estaba en la cocina, preparando té, como si nada hubiera ocurrido. Me senté en la mesa. La observé en silencio. Tenía un pequeño rasguño en la muñeca. No era nada serio,
pero ella lo rozó con los dedos un par de veces mientras esperaba que el agua hirviera, consciente de que yo lo estaba mirando. «Deberías disculparte», dijo sin voltearse. ¿Yo? No podía creerlo. «Me lastimaste la muñeca. Sara, tú me atacaste en el coche. Sin razón. Sin razón». Se rió suavemente, como si yo hubiera dicho algo ingenuo. «Mandaste a alguien a abrir mi sótano, Mark. ¿Eso no es una razón?» Ahí estaba. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Significaba que había alguien en ese sótano que le había avisado. Alguien que había escuchado a David y a su contacto intentando forzar la cerradura. Alguien que había cerrado desde adentro. No dije nada. Esperé. «No me importa quién te ayudó», continuó Sara, sirviendo el té. «Pero si vuelves a intentarlo, llamo a un abogado esa misma noche, y te juro que cuando terminen conmigo, vas a necesitar que tus padres te compren otro techo». Tomó su taza y subió las escaleras. Esa noche no bajé al sótano. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba pensar. Me quedé en la sala, con el televisor apagado, repasando todo desde el principio. La noche de bodas, el yoga, el olor extraño, la puerta reforzada, la cinta en mi muñeca, el pastel, el rasguño en la puerta desde adentro. Y entonces caí en algo que había pasado por alto. El olor. Llevaba semanas tratando de identificarlo. No era perfume. No era comida, exactamente. Era algo más profundo, más denso. Algo que se quedaba impregnado en la ropa de Sara después de cada visita nocturna al sótano. Algo que yo conocía, pero que mi cerebro no había querido conectar hasta ese momento. Trabajábamos en una empresa de perfumes. Yo pasaba horas rodeado de fragancias. Conocía matices, notas, familias olfativas, y ese olor específico que traía Sara del sótano, era una combinación que yo había procesado antes: madera húmeda, cera y algo orgánico, casi terroso. Saqué el teléfono y empecé a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo seguía el hilo. Madera, cera, tierra, sótano, ritual. Me detuve. Borré la búsqueda. La volví a escribir más despacio. Los resultados aparecieron en pantalla y los leí 2 veces, porque a la primera no quise creerlos. Me froté los ojos. Cerré el teléfono. Lo abrí de nuevo. Seguían ahí. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la calle vacía. Las farolas parpadeaban suavemente. El vecindario dormía. Todo parecía absolutamente normal desde afuera. Una casa bonita, un jardín bien cuidado, una pareja recién casada adentro. Y debajo de todo eso, algo que yo todavía no me atrevía a nombrar. Volví al sofá. Pensé en llamar a mi madre. Luego pensé en lo que le diría. ¿Qué le explicaría exactamente? ¿Que su regalo de bodas tenía algo encerrado en el sótano? ¿Que su nuera me ataba a la cama por las noches? ¿Que yo seguía ahí porque tenía miedo de perder la mitad de una casa? Me pregunté, honestamente, ¿cuándo había dejado de ser el protagonista de mi propia vida? Subí a acostarme alrededor de las 12. Sara dormía, o fingía dormir. Me acosté a su lado con cuidado, sin hacer ruido. Revisé discretamente mi muñeca. Sin cinta. Todavía. Cerré los ojos, pero no dormí. Conté los minutos. A la 1:43 de la madrugada, la cama se movió. Sara se levantó despacio. Esperó unos segundos. Escuchó mi respiración. Yo la mantuve lenta, profunda, regular. Ella se movió hacia el lado de la cama. Se agachó. Escuché el roce de tela. Sentí el peso familiar en mi muñeca. Esta vez no lo iba a dejar. En cuanto escuché sus pasos alejarse por el pasillo, abrí los ojos. La oscuridad de la habitación era casi total. Me senté despacio. Miré la cinta. Era gruesa, resistente, pero el nudo era simple. Sara no había estudiado marinería. En 3 minutos, con paciencia, la tuve suelta. La dejé en la cama, doblada igual que antes, para que pareciera intacta. Me puse los calcetines. Nada de zapatos. Caminé hasta la puerta del cuarto en silencio absoluto. Me asomé al pasillo. Estaba vacío. La luz del sótano filtraba por debajo de la puerta de la planta baja. Bajé el primer tramo de escaleras pegado a la pared, donde la madera no cruje. Aprendí eso de niño, en la casa de mis abuelos. Los escalones siempre crujen en el centro, nunca en los bordes. Llegué al pasillo. La puerta reforzada estaba entreabierta.
Sara no la había cerrado del todo. Me quedé paralizado frente a ella. Escuché. Adentro había un sonido que no esperaba. No era una voz, no era música, era algo rítmico, casi como un murmullo, bajo, constante, repetitivo, como un rezo. Estiré la mano hacia la puerta, y entonces escuché, perfectamente claro, la voz de Sara desde adentro, pronunciando mi nombre, no como si me estuviera llamando, no como si supiera que yo estaba del otro lado de la puerta. Era otra cosa. Era como si mi nombre fuera parte de algo más grande. Una frase, una secuencia, algo que se repetía con una cadencia demasiado deliberada para ser casual. Retiré la mano de la puerta. No sé cuánto tiempo estuve ahí de pie, en el pasillo, sin respirar. Sé que en algún momento retrocedí. Sé que subí las escaleras de la misma forma en que había bajado, pegado a la pared, sin hacer ruido. Sé que me até la cinta en la muñeca antes de volver a acostarme. Y sé que cuando Sara subió 40 minutos después, oliendo a madera y cera y tierra, yo no me moví. Pero no dormí. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes que nadie. Me senté frente a mi computador y abrí una pantalla en blanco. Necesitaba escribirlo todo. Fechas. Hechos. Detalles. Porque algo que había aprendido en ventas es que cuando no entiendes lo que tienes frente a ti, primero inventarías. Primero registras, luego analizas. Entonces lo escribí todo, desde la noche de bodas hasta el rezo, sin opiniones, solo hechos. Cuando terminé, lo leí desde el principio, y entendí algo que me había negado a ver durante semanas. Sara no estaba ocultando una infidelidad. Eso habría sido, en cierta forma, comprensible, manejable. Esto era diferente. Esto era algo que ella había planificado antes de la boda. Antes de mudarse, antes incluso, quizás, de conocerme a mí. Esa puerta reforzada no se instala en una noche. Estaba pensando en eso cuando David apareció en la puerta de mi cubículo con 2 cafés. Me puso uno en el escritorio sin preguntar y se sentó en la silla de al lado. «Tienes cara de no haber dormido», dijo. «No dormí. ¿Qué pasó?» Lo miré. David llevaba 11 años en la empresa. Era el tipo de persona que conoce a todo el mundo, que sabe cómo funciona realmente cada cosa, que nunca hace preguntas innecesarias. Había sido testigo en mi boda. Conocía a Sara antes que yo, de hecho. Habían trabajado juntos en otro departamento durante 2 años. David, ¿cuánto sabes tú de Sara? De antes de que yo llegara. Me miró por encima de su café. ¿Qué quieres saber exactamente? Lo que no me contarías si te lo preguntara de forma normal. Hubo una pausa larga. Bebió un sorbo. «Hay una chica en contabilidad», dijo al fin. «Priya. Ella y Sara fueron muy cercanas durante un tiempo. Luego algo pasó y dejaron de hablarse. Nunca supe bien qué fue, pero Priya renunció unos meses después de que tú llegaras». Hizo una pausa. «Sigue viviendo en la ciudad. Yo tengo su número. Consíguemelo». Esa tarde, salí con la excusa de una reunión con un cliente y llamé a Priya desde mi coche, estacionado a 3 cuadras de la oficina. El teléfono sonó 4 veces. Pensé que no iba a contestar. ¿Hola? Su voz era cautelosa. «Priya, soy Mark. Trabajo con David en Serenity Sense. Soy el esposo de Sara». Silencio. «Sé que esto es extraño», continué, «pero necesito hablar contigo. Algo está pasando en mi casa, y creo que tú puedes saber qué es». Otro silencio. Más largo. «¿Dónde estás ahora mismo?», preguntó al fin. Nos encontramos en una cafetería a 10 minutos del centro. Llegó antes que yo. La reconocí por la foto del perfil de empresa que David me había enviado. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido y una expresión que combinaba precaución con algo que parecía alivio. Como si llevara tiempo esperando esta conversación. Le expliqué todo. El sótano, la puerta, el olor, el rezo, mi nombre pronunciado en voz baja en la oscuridad. La escuché tomar aire despacio cuando llegué a esa parte. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó. 3 semanas, asintió. Se miró las manos. «Cuando yo trabajaba con Sara», empezó, «había noches en que se quedaba hasta tarde en la oficina. Yo también me quedaba a veces. Un día la seguí sin querer al baño y escuché que estaba hablando sola. O eso pensé al principio». Hizo una pausa. Luego entendí que estaba leyendo algo en voz alta, como recitando.
Cuando salió y me vio, su cara cambió completamente. Me pidió que no le dijera nada a nadie. Me dijo que era una práctica espiritual privada. Yo lo dejé pasar. Pero algo más pasó, dije. Un mes después empecé a tener sueños muy raros. Sueños en los que aparecía el nombre de alguien que yo no conocía. Siempre el mismo nombre. Repetido. Me miró. Tardé semanas en darme cuenta de que era el nombre de su ex. Un hombre con el que Sara había terminado justo antes de conocerte a ti. Lo busqué. Encontré que había tenido un accidente de coche y había perdido el trabajo. Todo en el espacio de 2 meses. Cosas que normalmente no tienen conexión entre sí. El aire se fue de mis pulmones muy despacio. No te estoy diciendo que creo en todo eso, aclaró Priya rápidamente. Solo te estoy diciendo lo que vi y lo que encontré. Y te estoy diciendo que cuando le pregunté a Sara sobre ese hombre, me miró de una forma que nunca olvidé. Y a la semana siguiente, yo misma empecé a tener problemas. Pequeños al principio. Luego más grandes. Renuncié antes de que pudieran empeorar. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque tú eres su marido, dijo. Porque vives en esa casa. Y porque si ella está pronunciando tu nombre ahí abajo, Mark, no creo que sea para desearte buena suerte. Pagué el café. Le di las gracias. Salí a la calle y me senté en el coche sin encender el motor durante un largo rato. Entonces entendí cuál era el siguiente paso. No podía entrar al sótano a la fuerza. No podía llamar a la policía sin pruebas. No podía confrontar a Sara directamente, porque ella siempre llevaba la delantera en las confrontaciones. Lo que necesitaba era información que ella no supiera que yo tenía, y necesitaba conseguirla de una forma en que ella no pudiera anticiparse. Trabajábamos en una empresa de perfumes. Yo conocía cada componente de cada fragancia del catálogo, y ese olor del sótano, esa combinación de madera y cera y tierra, yo ya sabía exactamente de dónde venía. Lo había identificado finalmente esa mañana, mientras hacía mi inventario de hechos. Era una mezcla específica, una que solo se conseguía en un proveedor especializado, un proveedor con el que Serenity Scents tenía contrato directo, y yo tenía acceso al sistema de pedidos. Esa noche, mientras Sara dormía a mi lado, con la cinta en mi muñeca y el olor a cera todavía impregnado en su cabello, sonreí por primera vez en semanas, porque finalmente entendí el juego que estábamos jugando. Y entendí que Sara llevaba ventaja solo porque yo no había sabido que estábamos jugando. Eso estaba a punto de cambiar. Pero los planes buenos no se ejecutan con prisa. Eso también lo aprendí en ventas. El cliente que siente que lo están apurando, cierra. El cliente al que le das espacio, compra solo. Sara era el tipo de persona que detectaba la urgencia en los demás y la usaba como palanca. Si yo actuaba demasiado rápido, ella lo olería antes de que yo llegara a la mitad. Así que durante 4 días no hice nada visible. Desayunamos juntos. La llevé al trabajo. Volví a casa. Cociné. Vi televisión. Me acosté. Dejé que me atara. Fingí dormir. La escuché bajar. La escuché volver. Me desaté. Repetí el ciclo. 4 días exactos de aparente resignación. Y mientras tanto, por debajo, moví cada pieza con cuidado. El primer movimiento fue el sistema de pedidos. Con mis credenciales de vendedor, tenía acceso al historial de compras corporativas de los últimos 3 años. Busqué el proveedor especializado que había identificado. Encontré 8 pedidos realizados desde una cuenta interna de la empresa. Cuenta que pertenecía al Departamento de Desarrollo de Producto. Departamento que Sara había integrado durante 18 meses, 2 años antes de conocerme. Los pedidos incluían aceites esenciales específicos, resinas y una cera vegetal de origen europeo que no formaba parte de ningún producto del catálogo actual. Alguien los había pedido de forma discreta, siempre en cantidades pequeñas, siempre justificados como muestras para evaluación. Descargué el historial completo y lo guardé en un archivo cifrado en mi teléfono. El segundo movimiento fue más delicado. Llamé a Priya de nuevo. Le pedí un favor específico, que buscara al ex de Sara, el hombre del que me había hablado, que averiguara cómo estaba ahora. Priya dudó, pero aceptó. Me llamó al día siguiente. Encontré algo, dijo. Ese hombre se llama Rodrigo. Después de todos los problemas que tuvo, se mudó al norte. Cambió bastante de vida. Pero hay algo interesante. Una pausa. Tiene un blog. Escribe sobre sus experiencias.
y en una entrada de hace 2 años, menciona a una expareja sin dar el nombre. Describe exactamente lo que me describiste a mí: el olor, los sueños, la sensación de que algo en su casa no estaba bien. Otra pausa. Y menciona cómo terminó todo, cómo dejó de pasar, cómo... Dice que contrató a alguien, un especialista, que fue a su casa, identificó el problema y lo neutralizó, que a las 2 semanas de esa visita, la mujer cortó el contacto con él por completo, como si el hilo que los unía se hubiera roto. Anoté cada detalle. El tercer movimiento fue el más importante, y fue el que Sara nunca vio venir, porque vino desde adentro de la misma casa. La cámara de seguridad del pasillo seguía sin funcionar. Sara la había desactivado, o alguien lo había hecho desde el panel de control interno. Pero había algo que Sara no sabía. Cuando mis padres compraron la casa, mi padre, que era un hombre extremadamente precavido, había instalado un segundo sistema de grabación independiente. Pequeño, discreto, conectado a una red separada que no aparecía en el panel principal. Me lo había mencionado el día que nos entregaron las llaves, casi como al pasar, como uno de esos detalles que los padres mencionan y los hijos olvidan porque en ese momento están pensando en otra cosa. Yo lo había olvidado durante semanas, hasta que lo recordé. Llamé a mi padre con la excusa de agradecerle la casa de nuevo. En medio de la conversación, lo guié al tema de las instalaciones. Le pregunté con naturalidad si recordaba los detalles técnicos del sistema de seguridad. Me dio la contraseña del segundo sistema sin sospechar nada. Esa noche, mientras Sara dormía, entré a la plataforma desde mi teléfono. El sistema tenía grabaciones de los últimos 42 días. Abrí la carpeta correspondiente a la semana anterior y busqué las grabaciones nocturnas del pasillo del sótano. La cámara era pequeña y estaba instalada en un ángulo alto, cerca del techo. Captaba la puerta del sótano desde arriba. Vi a Sara bajar. Vi la puerta abrirse. Vi la luz que salía desde adentro. Una luz cálida, anaranjada, como de velas. Y vi, justo antes de que la puerta se cerrara, algo que confirmó todo lo que Priya me había dicho y todo lo que yo había empezado a sospechar. Dentro del sótano, sobre una mesa larga, había un arreglo cuidadoso de objetos, velas, recipientes pequeños, y en el centro, algo que tardé un segundo en identificar, porque la imagen era pequeña y la luz era tenue. Una fotografía mía. Guardé el video, lo cifré, lo respaldé en 3 lugares diferentes. Luego me recosté en la cama, con la cinta en la muñeca, mirando el techo en la oscuridad. Al día siguiente, en la oficina, Sara llegó de buen humor. Eso era inusual. Me trajo un café, me sonrió. Me preguntó si quería que almorzáramos juntos. Yo acepté. Durante el almuerzo, estuvo encantadora. Hablamos de trabajo, de una película que los dos habíamos visto hacía años, de nada importante. Era la versión de Sara que me había enamorado, la que sabía exactamente cómo ser irresistible cuando quería serlo. Y mientras la escuchaba hablar, pensé en el video, en la fotografía, en los pedidos del sistema, en el blog de Rodrigo. Sonreí. Me alegra que estés de buen humor hoy, le dije. Las cosas cambian, respondió ella, encogiéndose de hombros con ligereza. Tal vez yo también he estado demasiado tensa estas semanas. Deberíamos darnos otra oportunidad. Totalmente de acuerdo, dije. Y lo decía en serio, solo que no de la forma en que ella lo interpretó. Esa tarde, usé mis contactos del área de logística para rastrear los últimos 2 pedidos del proveedor especializado. Ambos habían sido entregados en nuestra dirección de casa, no en la empresa, firmados por Sara. Tenía las fechas, los montos y las firmas digitalizadas. Luego contacté al especialista que Priya me había recomendado, el mismo que había ayudado a Rodrigo, un hombre de nombre Sebastián, discreto, con reputación sólida según 3 fuentes independientes que verifiqué. Le expliqué la situación por teléfono. Me escuchó sin interrumpir. Al final, dijo una sola cosa. Necesito entrar a ese sótano. Solo dame 1 hora dentro. ¿Cuándo puedes? Cuando tú me abras la puerta. Coordinamos para el jueves, el día en que Sara tenía una capacitación obligatoria que la mantendría fuera de la oficina y lejos de casa durante al menos 6 horas. El miércoles por la noche, Sara bajó al sótano como siempre. Volvió a subir. Se duchó. Se acostó. Me quitó la cinta sin saber que yo había estado despierto todo el tiempo.
que ya no necesitaba soltarme porque nunca había dejado que el nudo quedara cerrado del todo. Me di la vuelta hacia ella en la oscuridad. «Sara», dije en voz baja. Se tensó. «¿Qué? Mañana deberías llegar directo a la capacitación desde casa. No tiene sentido que pasemos por la oficina. Yo me encargo de avisarle a tu supervisor». Una pausa muy breve. «De acuerdo», dijo. Se acomodó en la cama, y en menos de 10 minutos, su respiración se hizo lenta y profunda. Yo seguí despierto hasta que amaneció. Era jueves, las 8:47 de la mañana. Vi el coche de Sara doblar la esquina y desaparecer desde la ventana de la sala. Esperé 5 minutos. Luego llamé a Sebastián. «Estoy en camino», dijo. Llegó a las 9:15. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con manos tranquilas y una forma de moverse que no llamaba la atención. Traía una bolsa de lona oscura. No hizo preguntas innecesarias. Solo me miró cuando entró y dijo: «¿Tienes la llave del sótano?» «No, pero sé el código. Lo había descubierto 3 días antes. Sara lo cambiaba cada semana, pero siempre usando variaciones del mismo patrón numérico. Una fecha que yo había identificado revisando sus notas del teléfono en un momento en que ella lo dejó desbloqueado sobre la mesa. Había probado 4 combinaciones posibles la noche anterior, cuando ella dormía profundamente. La tercera funcionó. Abrí la puerta. Sebastián bajó primero. Yo lo seguí. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Mis padres lo habían usado como trastero durante años antes de vendernos la casa, pero Sara lo había vaciado completamente y transformado. Las paredes estaban limpias, el suelo cubierto con una tela oscura. En el centro había una mesa rectangular sobre la que descansaban velas de distintos tamaños, varios recipientes de cerámica con polvos y líquidos, y atada con un cordón rojo, una figura pequeña hecha de cera, con mi nombre escrito debajo. Sebastián la estudió sin tocarla. Caminó lentamente alrededor de la mesa. Se agachó para examinar algo en el suelo que yo no había visto desde arriba, un símbolo dibujado con precisión debajo de la tela. Lo fotografió todo. Luego abrió su bolsa y trabajó en silencio durante 40 minutos. Yo me quedé de pie junto a la puerta, mirando. Cuando terminó, la mesa estaba despejada. Los recipientes guardados en bolsas selladas que Sebastián se llevaría consigo. La figura de cera, deshecha. El símbolo del suelo, cubierto con una sal blanca que él distribuyó con movimientos lentos y metódicos. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», pregunté. «Meses. Probablemente empezó antes de la boda». Me miró. «Tienes suerte de que no hayas firmado nada que le diera control legal total sobre la propiedad». Pensé en los papeles de la casa. Sara había sugerido, 3 semanas después de la boda, que tramitáramos una transferencia conjunta de escrituras. Yo lo había pospuesto porque me parecía apresurado. En ese momento lo interpretó como desconfianza. Ahora entendía que había sido instinto. Sebastián subió y se fue sin decir mucho más. Le pagué en efectivo. Me dio un recibo simple y su número por si algo volvía a ocurrir. Cerré la puerta del sótano. Luego subí a la habitación, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una carpeta delgada que había preparado durante los últimos 2 días. Dentro estaba todo. Las capturas del sistema de pedidos, las fechas, las firmas, el video del segundo sistema de seguridad, la entrada del blog de Rodrigo y una carta de 2 páginas escrita con calma y precisión, sin insultos, sin acusaciones emocionales, solo hechos, solo fechas, solo evidencia. La dejé sobre la almohada de Sara. Luego llamé a mi abogado. Sara llegó a casa a las 4 de la tarde. Escuché la puerta. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché cómo se detenía al pie de las escaleras. Luego el silencio. Luego sus pasos subiendo, más rápido de lo habitual. Yo estaba sentado en la silla junto a la ventana cuando entró a la habitación. Tenía la carpeta en la mano. Me miró. Su expresión no era de furia. Era de alguien que acaba de entender que el tablero cambió y que no fue ella quien lo movió. «¿Dónde está?», preguntó. Hablaba del sótano. «Limpio», respondí. Apretó la carpeta. «Esto no prueba nada». «No necesita probarlo en un tribunal, Sara. Solo necesita probarlo en un proceso de divorcio. Y lo hace con creces». Su mandíbula se tensó. «Dijiste que no querías el divorcio». Cambié de opinión. «La mitad de esta casa es mía. Mi abogado dice que hay argumentos suficientes para impugnar eso, considerando que el matrimonio fue construido sobre una base de manipulación documentada». Hice una pausa.
Pero no me interesa pelear por ladrillos. Me interesa que salgas de esta casa con lo que trajiste y que no volvamos a hablar. Hubo un silencio largo. Sara me miraba como si estuviera recalculando algo en tiempo real. Era fascinante, en cierta forma, ver cómo funcionaba su mente cuando no tenía palancas, cuando no había miedo que usar, ni culpa que activar, ni secreto que defender. ¿Y si no me voy?, preguntó al fin. Entonces el video llega a recursos humanos de Serenity Sense mañana a primera hora. Los pedidos corporativos mal justificados pueden interpretarse como uso indebido de fondos de la empresa, y la carta llega a tus padres por correo certificado esta misma semana. Vi cómo algo en ella se aflojaba, no de golpe, despacio, como una tensión que llevaba demasiado tiempo sostenida y finalmente no encontraba contra qué apoyarse. Se sentó en el borde de la cama, miró el suelo. «Te subestimé», dijo. No respondí. No había nada que ganar diciéndole que tenía razón. Sara se fue 3 días después. Se llevó sus cosas en cajas ordenadas, con la misma eficiencia con que había organizado el sótano. No hubo escenas, no hubo lágrimas. Hubo, en el último momento, antes de salir por la puerta, una mirada suya que yo no supe interpretar del todo. No era odio, tampoco era arrepentimiento. Era algo intermedio, algo que quizás ella misma no podría haber nombrado. Cerré la puerta. Me quedé solo en la casa que mis padres me habían regalado. Fui al sótano. Lo recorrí despacio, con la luz encendida, por primera vez sin ningún secreto dentro. Era solo un cuarto. Paredes, suelo, techo, un espacio vacío con posibilidades. Pensé en todo lo que había aprendido en esas semanas, en lo fácil que es confundir amabilidad con ingenuidad, en lo peligroso que es entregarle a alguien el control de tu espacio, tu tiempo y tu silencio, y llamar a eso amor, en lo mucho que un hombre puede soportar cuando tiene miedo de perder algo que, en realidad, ya no tiene. Y pensé en algo más, algo que me acompañó durante meses después de que todo terminó. Sara me había elegido porque yo era tranquilo, paciente, porque le daba una sensación de paz. Eso me lo dijo ella misma, al principio, y durante un tiempo lo interpreté como un elogio. Ahora entendía que no lo era. Me había elegido porque pensaba que la paz era lo mismo que la pasividad, que una persona tranquila es una persona que no actúa, que alguien que no grita no está prestando atención. Estaba equivocada. Las personas más peligrosas con las que uno puede cruzarse no son las que reaccionan a todo. Son las que observan en silencio, procesan sin apresurarse y actúan exactamente cuando deben hacerlo. Ella quería mi calma para usarla en su contra. Y al final, fue precisamente esa calma la que la derrotó. No le guardo rencor. El rencor es una carga, y yo ya cargué suficiente en esa casa. Lo que me llevé fue otra cosa. La certeza de que conocerme a mí mismo vale más que cualquier propiedad, cualquier inversión, cualquier miedo a quedarme solo. Y la certeza de que nadie, absolutamente nadie, merece tu silencio si lo está usando para hacerte daño. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que me quedo.